Bueno, entonces para la sesión del día de hoy vamos a retomar los conceptos que vimos ayer del equivalente de Thevenin, teorema de Thevenin, ¿sí? Entonces vamos a hacer un par de ejemplos y esos ejemplos están escogidos de tal manera que digamos que los hacen ver como una especie de casos, ¿sí? Ayer digamos que explicamos todo el contexto teórico, ¿sí? Ayer explicamos todo el contexto teórico y a partir de lo que vimos ayer podemos hacer un poco más puntuales dependiendo del tipo de circuito y el que uno vaya a calcular el equivalente de Thevenin. Entonces, por ejemplo, aquí dice, para el circuito de la figura, determina el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton visto entre los terminales A y B, ¿no? Entonces, este ejercicio en particular, bueno, ¿qué podemos denotar? Yo tengo un circuito que tiene fuente independiente, una de corriente y resistencia, ¿no? Entonces, yo necesito llegar a un circuito equivalente, ¿no? Yo necesito llegar a un circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Necesito calcular un par de parámetros, ¿no? Entonces, recuerden que yo tengo dos opciones de circuito equivalente, ¿sí? Yo tengo dos opciones, es decir, ese circuito entre los puntos A y B, ese circuito entre los puntos A y B, yo lo puedo representar con ese circuito que les voy a mostrar a continuación. O sea, yo lo puedo transformar en ese circuito o en ese circuito que está acá. Cualquiera de los dos. Entonces el objetivo es tratar de representar, ¿sí? Tratar de representar el circuito entre los puntos A y B, ¿sí? El circuito entre los puntos A y B. Transformar esto entre los puntos A y B, mire que entre los puntos A y B no hay nada conectado, volver o ese circuito que saca, o ese circuito que saque, que es el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton. ¿Listo? Entonces, los pasos, recordemos que necesitamos calcular los siguientes parámetros: B de Thevenin, R de Thevenin o I de Norton, dependiendo de lo que yo voy a calcular. Entonces, retomemos la idea. B de Thevenin. ¿Sí? Entonces, el cálculo del B de Thevenin. Recuerden que el B de Thevenin está asociado con una tensión de circuito abierto, ¿no? Está asociado con una tensión de circuito abierto. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito es ver los puntos A y B donde voy a calcular el equivalente como circuito abierto. Aquí ya por sí ya lo está, entonces simplemente vamos a calcular la tensión de Thevenin y la polaridad nosotros la puedo poner positiva aquí abajo, perdón, arriba y aquí abajo. O alguien lo puede hacer al revés. ¿Sí? Alguien también lo puede hacer al revés, que no hay ningún problema con eso. Te vamos a hacer el cálculo del B de Thevenin, ¿no? Te vamos a hacer el cálculo del B de Thevenin. Entonces, miren que es un circuito sencillo, ¿sí? Entonces vamos a utilizar las técnicas que hemos visto, porque yo tengo, miren, una fuente de corriente, perdón, yo tengo una fuente de corriente en paralelo con tres ramas de resistencias. Esta y esta, ¿no? Esa fuente de corriente está en paralelo con tres ramas de resistencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la corriente que viene por acá, llamarla I sub A o I sub X, por decirlo así, por medio de un divisor de corriente, ¿no? Por medio de un divisor de corriente. Entonces, el divisor, ¿qué me dice? Que I sub X va a ser igual a la corriente total a la que voy a entregar con el divisor, o sea, los 8, por cuando son varias ramas, te vamos a utilizar el concepto de conductancia. Entonces, la conductancia de esta rama, ¿cuándo es? Por 1 sobre 1 y 2 son 3 y 1 4, entonces sería por un cuarto, ¿sí? La conductancia aquí, que sería un cuarto. Di entre la suma de las conductancias, ¿no? Di entre la suma de las conductancias, que es un medio, más un sexto, más un cuarto. Entonces, ¿cuánto les da I sub X? Entonces, ¿cuánto les da I sub X? Entonces, aquí acabamos de calcular por divisor de corriente, ¿no? Por divisor de corriente, el valor de la corriente I sub X, ¿no? Ya que tienen el valor de la corriente I sub X, entonces yo puedo decir que el B de Thevenin, ¿sí? El B de Thevenin, pues simplemente va a ser igual a 2 por I sub X, ¿no? Va a ser igual a 2 por I sub X. Entonces es lo mismo que decir 2 por 24 sobre 11, ¿sí? Y eso, entonces el B de Thevenin nos da como resultado, para este caso en particular, 48 sobre 11 volts, ¿no? 48 sobre 11 volts. Entonces recuerden que para el equivalente de Thevenin, por ejemplo, para el equivalente de Thevenin, ¿cuáles son cuáles son los parámetros que tengo que calcular? Primero que todo es el equivalente de Thevenin visto entre los terminales A y B, ¿no? Entonces recuerden que los puntos A y B, pues aquí ¿qué hay? Pues aquí yo tengo un circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Entonces decir que de aquí en atrás, ese circuito como lo voy a ver. Entonces miren que los puntos A y B van a estar abiertos, entonces debo estar viendo los mismos puntos A y B abiertos en el equivalente de Thevenin, ¿no? En el mismo equivalente de Thevenin o en el equivalente de Norton, ¿no? Entonces, tengo que calcular B Thevenin y R de Thevenin. B Thevenin, entonces recuerden que está asociada con una tensión de circuito abierto, ¿no?
de circuito abierto, ¿sí? De circuito abierto. Y pues ya esto de por sí está de circuito abierto, entonces suponemos la polaridad del BTN, no importa, alguien puede haber dicho el más abajo y el menos arriba, también está bien, no hay ningún problema. Eso luego se puede esto reinterpretar, no hay ningún problema. Esto, listo, ya con esto el BTN ya lo acabamos de obtener, ¿no? Ya lo acabamos de obtener. Algo que no hace falta es calcular el RTN, ¿no? Nos falta calcular el RTN. Entonces, para el RTN hay dos alternativas, ¿no? Entonces, para el RTN hay dos alternativas. La alternativa número uno es calcular el I de Norton, ¿sí? Calcular el I de Norton, y entonces a partir del I de Norton sabemos que el BTN, perdón, el RTN lo puedo expresar como el BTN sobre el I de Norton, ¿sí? O agregan, o apagar, ¿sí? Apagar las fuentes independientes, ¿sí? Apagar fuentes independientes, conectar una fuente en los puntos A y B, ¿sí? En los puntos A y B, y hacer la relación de que el RTN va a ser igual al B sobre I, ¿no? Y ese B sobre I va a depender de qué tipo de fuente voy a conectar, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por los dos lados, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por los dos lados para recordar los conceptos, ¿listo? Entonces vamos a hacer el cálculo del I de Norton. Entonces lo que se viene es el cálculo, ¿sí? Entonces lo que se viene es el cálculo del I de Norton. Entonces recuerden que el I de Norton está asociado con una corriente de cortocircuito, no una corriente de cortocircuito. Entonces tengo que reemplazar los puntos A y B por un cortocircuito. Entonces los puntos A y B les voy a colocar ahora a continuación ¿sí? Es un corto. Entonces en ese corto, yo ya sé que aquí la tensión va a ser 0. Y la corriente la voy a poner de tal manera que esté en función de qué, recordemos lo siguiente, ¿no? Si yo puse el BTN más arriba y menos abajo, entonces yo lo que necesito es que la corriente de Norton, la corriente de Norton la voy a colocar de tal manera a tener convección pasiva. Entonces miren que ese 0 volts que yo puse acá coincide es la misma polaridad del BTN. Entonces yo tengo que poner la corriente de Norton en esta dirección, ¿no? Convección pasiva, ¿no? Convección pasiva, entrando por el positivo. Entrando por el positivo. Está listo, lo que me interesa es calcular este corriente de Norton, ¿no? Corriente de Norton. Entonces yo saber que esta tensión aquí también es 0 volts, ¿sí? Yo saber que esta tensión aquí es 0 volts, entonces ya yo sé que por acá bajan 0 amperes. Y yo sé que por acá bajan 0 amperes, ¿sí? Bajan 0 amperes, entonces esa corriente de Norton viajaría por acá, ¿no? La voy a pintar, la que tengo aquí en este azul. Esa corriente de Norton está viajando por ese pedacito. Está viajando por ese pedacito. Por acá no se mete, entonces ahí vuelvo y aplico otro divisor de corrientes, lo puedo hacer. Estoy aplicando divisor, entonces ¿cuánto vale la corriente de Norton? Va a ser igual a 8 por la conductancia donde me interesa, que solamente me interesa entre ese y esa, es decir, por un medio. La suma de estas dos resistencias, pues luego la vuelvo conductancia. Sobre la suma de las conductancias, un medio más un sexto más un medio. Entonces, ¿cuánto da la corriente de Norton? Entonces, ¿cuánto les da la corriente de Norton? Entonces, al compañero le dio 24 séptimos amperes. Entonces, por ende, el R de Thevenin, ¿sí? El R de Thevenin va a ser igual al B de Thevenin sobre I Norton, ¿sí? Entonces, el B de Thevenin, ¿cuánto me dio? 48 sobre 11, ¿no? Ya lo tenemos ahí. 48 sobre 11 dividido entre el I de Norton, que es 24 sobre 7. Entonces, ¿cuánto nos da el R de Thevenin? Y miren que acá, con haber puesto la dirección de la corriente, ¿sí? En convección pasiva con la BT, y miren que el resultado me está dando positivo, ¿no? Si lo he puesto al revés, pues mira, me estoy dando una resistencia de Thevenin negativa, ¿no? Eso no tendría sentido para ese circuito en particular. Entonces, ¿cuánto nos da R de Thevenin? 14 onceavos. Listo, 14 onceavos ohm. ¿Sí? Debémoslo así por ahora porque vamos a tratar de resolverlo de varias maneras. Entonces, listo. De esa manera, yo calculo el R de Thevenin, ¿no? De esa manera yo calculo el R de Thevenin. También yo lo puedo hacer de la siguiente forma, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Entonces, recuerden lo siguiente.
yo puedo tomar ese circuito, ¿cierto? Pero recuerden que lo primero que tengo que hacer es fuente independientes, apagar fuente independiente, ¿no? Usted primero apaga las independientes. Entonces, listo, la fuente de corriente independiente a la hora de apagarse, ¿sí? Es que valga 8, de 8 amperes pase a 0, ¿sí? Pase a 0. Pero una corriente de 0 amperes, ¿qué es lo mismo que decir? Circuito abierto. Circuito abierto. Entonces, el apagar una fuente de corriente o volverla a 0, quiere decir que usted ahora aquí tiene un circuito abierto. Usted tiene ahora aquí un circuito abierto, ¿no? Por lo que por ende, pues entonces esa corriente que estaba acá, apuntando con esa flecha hacia arriba, debería ser 0 amperes. ¿Sí? Listo, ya la apagamos. O es apagar, no desconectar, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Y ahora, en los puntos de interés, donde necesito calcular el equivalente, tengo que conectar una fuente ficticia, le dicen en algunos términos, en algunos textos, pero simplemente es una fuente de prueba, una fuente de excitación. ¿Sí? Una fuente de excitación. Que puede ser o de tensión o de corriente, cualquiera de los dos da lo mismo, ¿no? Que puede ser o de tensión o de corriente, que da lo mismo, ¿no? Que da lo mismo. Por ejemplo, pongamos la de, no sé, de corriente. ¿Sí? Pongamos la de corriente. Pongamos la de corriente. Entonces, eso va a ser una I de excitación. Y me interesa calcular el B de respuesta. Profe, ¿y cómo elige la dirección de esa fuente de corriente? Ah, muy buena pregunta. La dirección no importa. O sea, si usted lo pone con la flecha hacia abajo, la flecha hacia arriba, no hay ningún problema, ¿sí? Esa pregunta es muy válida. Usted la puede poner como quieran, pero entonces en función de esa va a poner la otra. Es decir, si usted pone la flecha para arriba así como está, entonces usted tiene que recordar que la tensión de respuesta, por ejemplo, tiene que ir en convección activa, ¿sí? Es decir, esa fuente generando. Si usted pone la flecha para abajo, entonces sería menos más, ¿sí? Es decir, si yo le he puesto la flecha para abajo, ¿sí? Que es el I de excitación, entonces yo tengo que colocar la fuente en convección activa. Entonces, listo. Menos arriba y menos arriba y más abajo, ¿sí? Con B de respuesta, ¿sí? Entonces recuerden que esa fuente siempre está generando, ¿no? Siempre está generando, ¿no? Siempre genera. Y el R de Thevenin, va a ser igual a B de respuesta sobre el I de excitación. Ahora la pregunta del millón es ¿cuánto le vamos a poner I de excitación? Recuerden que la que yo coloco, la sumo y calculo la otra, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿no? Y excitación se asume, voy a ponerle un amper y entonces se calcula B de respuesta, ¿no? B de respuesta. Si hubiera puesto una fuente de tensión, asumo B de excitación y calculo I de respuesta. Entonces miren que la que yo asumo, me falta calcular la otra, ¿no? Si yo sumo corriente, necesito calcular tensión. Si yo sumo tensión, necesito calcular la corriente, ¿sí? Le voy a poner de un amper. Entonces, yo ya conozco una de esas variables que vale 1, ahora me falta calcular I de respuesta, ¿no? Perdón, ¿esto qué? B de respuesta. Entonces, haciendo un nodo, ¿sí? Me voy a pintar aquí los nodos. Ah, bueno, como tal el nodo no, bueno, lo que podemos hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Lo que podemos hacer ahora es lo siguiente. Voy a hacer reducción de circuito, ¿no? Voy a hacer reducción de circuito, ¿sí? Entonces voy a hacer reducción de circuito. Pero para que primero practiquemos técnicas de reducción y segundo para que no tenga algo aquí en particular, ¿no? Para que no tenga algo aquí en particular. Entonces voy a hacer la reducción, pues, de aquí hacia acá, ¿no? Necesito hacer la reducción hacia acá, porque hacia aquí donde está la fuente. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a pintar ese nodo acá. Voy a pintar ese nodo acá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se encuentran? Uy, se me va. ¿Cómo se encuentran la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 6 ohms? ¿Cómo están conectadas ellos dos? Paralelo. En paralelo, muy bien. Entonces, esas dos me va a quedar una sola. Vamos haciéndolo con calma. Entonces, esas dos me va a quedar una sola. Me va a quedar una sola. Y me va a estar quedando esta, ¿no? Por favor, váyanme calculando cuánto es el equivalente, ¿no? Es decir, cuánto les quedó ahí esa resistencia equivalente. Está listo. Aquí es la de 1 ohm, ¿cierto? Aquí es la de 1 ohm. Esa sería la de 2 ohms. Y esta es la R equivalente, que está entre los puntos estos azul y gris.
Y bueno, ahora tengo esa de acá y tengo el nodo en amarillo, ¿no? Bueno, aquí está la fuente de corriente. Por ahora no voy a colocar los valores de... Voy a calcular la resistencia equivalente en función de la corriente, visto entre los puntos A y B, ¿no? Básicamente. Visto entre los puntos A y B. Entonces, ¿cuánto es equivalente? El producto sobre la suma, ¿cuánto es eso? 3 medios. ¿6 medios? ¿Cuánto? 3 medios. Listo, 3 medios de ohms. Ahora, estas tres de acá están en serie, ¿no? Esas tres de acá están en serie. ¿Sí? Por lo que entonces me va a quedar una sola resistencia. ¿Sí? Por lo que entonces ya solo me quedaría una única resistencia entre las tres. Es decir, borro acá. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, borro eso que ya no tengo así. Para otro borrador mejor. Entonces, borro acá y borro acá. Y pues eso ya no vale 3 medios, es la suma de las tres. Es la suma de las tres. Entonces, ¿cuánto vale el equivalente de las tres? Entonces sería 2 más 1.5, ¿no? 2 más 1.5, si no estoy mal. Es decir, 3.5, 7 medios. 7 medios, sí, señor. 7 medios. Ahora me queda una de 7 medios en paralelo con una de 2 ohms. Entonces, ahora vamos a reducir estas dos que están en paralelo. ¿Cuánto me queda el equivalente ahora? Entonces, yo termino aquí de dibujar. ¿Cuánto me queda ahora aquí el equivalente? Los puntos. A, 14 onceavos. Si quieres quedar en el chat mientras tanto, excitación y necesito el B de respuesta. Y el B de respuesta. Entonces, ¿cuánto fue que le dio? 14 onceavos. 14 onceavos de ohm. Entonces, miren que el I de excitación que vale 1 ampere, ¿sí? Ustedes miren lo siguiente. Ya tengo el B de respuesta, ¿no? Ya tengo el B de respuesta. Entonces yo sé que el B de respuesta pues va a ser igual. Pues al 14 onceavos por el I de excitación. Y eso me da 1. Entonces ya sé que eso es 14 onceavos. Volts. Y el R de Thevenin, entonces, el R de Thevenin va a ser igual. B respuesta que me dio 14 onceavos. ¿Sí? 14 onceavos y lo tengo que dividir entre el I de excitación que me dio 1. Entonces el R de Thevenin vuelve y me da 14 onceavos. ¿Qué pudieron notar al haber hecho ese procedimiento de reducción de resistencia entre los puntos A y B, ¿no? Donde está la fuente conectada? ¿Sí? Hicimos la reducción, o sea, llevamos la reducción del circuito donde está la fuente conectada, o que es lo mismo que sí entre los puntos A y B, ¿no? ¿Qué pudieron notar acá? Y aunque cambian los valores de la corriente y la tensión, sigue siendo el mismo valor de la resistencia. Eso es cierto. Que no importa, miren que incluso cuando yo puse aquí B respuesta igual a esta ley de Ono con ese circuito, miren que incluso yo aquí yo puedo haber dicho, ni siquiera le puedo haber dado el valor de excitación que ya tenía la relación B respuesta y excitación, ¿sí? Pero entonces noten este resultado de acá, ¿sí? Lo voy a encerrar. Entonces miren este resultado de acá. ¿Quién es este resultado? Esto de acá es básicamente la resistencia equivalente, dice, entre los puntos A y B, ¿sí? Esto de acá es básicamente haber hecho la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿no? ¿Sí? Es haber hecho la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ¿sí? Pero pues de ese circuito, ¿no? De ese circuito, ¿no? ¿Sí? Del circuito. El circuito no se va a ponerle el circuito 2, esa que es acá. El circuito 2. El circuito 2 me refiero al circuito que no tiene fuente independiente, no tiene esa fuente, ¿no? No, ese no. Voy a ponerle ese circuito 1 para de pronto no perdernos en la idea, ¿sí? De ese circuito, no de ese, sino de ese, ¿no? Mira, apagué fuente aquí, o sea, eso es terminal abierto y empecé a hacer esta reducción, ¿no? Entonces miren que la resistencia equivalente coincidió con el R de Thevenin, ¿no? La resistencia coincidió con el R de Thevenin. Entonces, en conclusión, aquí hay una conclusión, y es
circuito con fuentes independientes y resistencias, se puede calcular R de Thevenin de la siguiente forma. 1, apagar fuentes independientes, y 2, calcular la R equivalente entre los puntos A y B de interés. ¿Sí? Es más, ¿eso qué quiere decir? Que yo simplemente puedo calcular el B de Thevenin y de una vez apago. Y de una vez para el cálculo del R de Thevenin, ¿qué tengo que hacer para este circuito en particular? Entonces apago fuente independiente y calculo la resistencia equivalente que una vez me da el R de Thevenin, ¿no? Que de una vez me da el R de Thevenin. Entonces miren que para el caso que yo tengo fuentes independientes y resistencias, yo puedo calcular el R de Thevenin apagando las fuentes independientes y ni siquiera tengo que conectar la fuente de excitación. Miren, no tengo que conectar la fuente de excitación. Simplemente es que usted calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entonces, es decir, pongamos esto, no es necesario. Eso quiere decir que no es necesario conectar la fuente de excitación. Profe, pero eso solo es así porque lo que hay dentro del circuito, aparte o sea, de los puntos A y B hacia la izquierda, son puras resistencias. Ajá, eso es un caso particular, ¿sí? Eso es un caso particular, pues lo coloqué así, como que cuando el circuito solo tiene fuentes independientes y resistencias, ¿sí? Esto usted solamente lo puede aplicar para circuitos con fuentes independientes y resistencias, ¿sí? Ese es un caso que solo se aplica acá. ¿Listo? Profe, también noto en plan, Ya obteniendo los resultados, el equivalente de Thevenin es el siguiente, ¿no? Bueno, lo voy a tomar de acá. O no, de aquí mismo. Ya teniendo los resultados, entonces el equivalente de Thevenin es el siguiente, visto entre los puntos A y B. Entonces el equivalente de Thevenin, visto entre los puntos A y B, entonces es el punto A. Y ese es el punto B. Entonces, el B de Thevenin, como entonces recordemos el B de Thevenin. El B de Thevenin yo supuse positivo en A, negativo en B, y me dio positivo. Entonces quiere decir que, pues, listo, positivo en A, o sea, el positivo va aquí en A y el negativo en B. Y el B de Thevenin me dio 48 sobre 11. Entonces esto me dio 48 sobre 11 volts, que es el B de Thevenin. Si me hubiera dado negativo, pues yo hubiera colocado menos 48 sobre 11, ¿no? Si me hubiera dado negativo el B de Thevenin, con esa suposición de positivo A y negativo en B, pues simplemente, pues lo pongo también negativo, ¿no? También lo hubiera puesto negativo, hubiera colocado entonces, pues menos 48 sobre 11, o invierto la polaridad. O invierto la polaridad para quitarme ese menos de acá, ¿sí? Si aquí me hubiera dado menos 48 sobre 11, pues simplemente quito el menos de acá e invierto la polaridad, ¿sí? Le invierto la polaridad. Y el R de Thevenin, ¿sí? Y el R de Thevenin, pues nos dio 14 sobre 11 ohms, que ese es el R de Thevenin, ¿sí? Ese es el R de Thevenin. El R de Thevenin. Y pues el equivalente de Norton, y el equivalente de Norton, ¿cuál va a ser? Entre los puntos A y B. Bueno, tengo fuente independiente en paralelo con una resistencia. Esos son los puntos A y B. A y B, donde es aquí sería la corriente de Norton, que nos dio esto 24 sobre 7 amperes. Esto está asociado con una corriente de Norton. Y el R, y aquí sigue estando también R de Thevenin. No una R de Norton, no, R de Thevenin, que es 14 sobre 11 ohms, que es el R de Thevenin. Que es el R de Thevenin, ¿sí? Dice entre los puntos A y B, mire que inicialmente el circuito original, entre los puntos A y B no hay nada, entonces el equivalente de Thevenin yo no debería estar viendo nada entre los puntos A y B, efectivamente. Y con eso pues completamos este ejemplo acá. Y con eso completamos este ejemplo acá. Que el I de Norton de aquí lo puse pasivo, ¿no? Convención pasiva, es decir, entrando al positivo del B de Thevenin que yo supuse anteriormente. Y aquí la fuente, cuando yo aplico fuente de excitación, la fuente tiene que estar generando. Entonces tienen a ver la confusión de que también hacen lo mismo acá, ¿no? De que también hacen lo mismo acá. Aquí terminan generando. Y ayer lo dijimos, la causa de por qué está generando, ¿no? Porque mírenla, aquí está la causa otra vez. Mire que al final usted tiene ustedes aquí atrás ve eso como una resistencia, ¿no? Tal cual como lo mismo acá, usted al final ve una resistencia.
Entonces, si usted hubiera puesto eso consumiendo, ¿sí? Si usted pone eso en convección pasiva, pues le va a dar el RTI negativo. Entonces, como si la resistencia estuviera generando, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, pues aquí está la causa, ¿no? Aquí otra vez está la causa de por qué esta se pone en convección activa, la fuente, ¿no? La fuente acá, porque pues va a entregarle energía a algo que está consumiendo, una resistencia. Estoy calculando una resistencia. Y aquí pues en convección pasiva, porque también estoy calculando una resistencia. Si hubiera puesto el I de Norton en otra dirección, la resistencia me está dando negativa, no tiene sentido. Para un circuito, no tiene sentido para ese tipo de circuito, es decir, con fuente y resistencia, ¿no? Con fuente y resistencia. Entonces aquí hay un circuito en el cual en estos puntos tienes conectada una fuente de tensión, por ejemplo. Lo que pasa es que el efecto se nota más se nota más en la fuente de tensión. Un beso X. Un beso X. Entonces, cuando usted apaga, beso X, ¿qué quiere decir? Cuando usted apaga, es decir, usted le puso un valor de 0 volts, ¿sí? Se le puso un valor de 0 volts. Simplemente va a ser 0 porque la apagó, no está generando tensión porque apagó la fuente, ¿sí? Pero la fuente yo la apagué, pero sigue conectada acá, ¿sí? Mire que sigue conectada, sigue conectada acá. Yo la apagué, pero no la desconecté, ¿sí? Es como cuando usted apaga un aparato. Cuando usted apaga un aparato, el televisor, usted lo apagó, pero no lo desconectó. No lo desconectó. Entonces la fuente está ahí, conectada, ¿sí? Está ahí conectada. Lo que pasa es que en este caso, la fuente de 0 volts, ¿sí? La fuente de 0 volts se comporta como ¿quién? Como un corto, ¿sí? Como un corto. Y básicamente lo que está sucediendo es que el circuito ahora reinterpreta, ese pedacito aquí verde se reinterpreta ahora como un corto. Cuando se apaga, ¿no? Apagar. Cuando usted desconecta, al usted desconectar, ¿sí? Es básicamente decir esto. Se tiene aquí la fuente de su X, ¿sí? Se tiene aquí la fuente de su X y la va a desconectar, es decir, que usted quita los cables de acá. Y quita los cables de acá, ¿sí? Sí, es decir, como si usted abre los cables de aquí y la desconectó. Entonces, básicamente, al desconectarlo, lo que usted ya no está viendo es nada, ¿sí? Se no está viendo nada, ¿sí? Como quien dice, abrió los cables, ta, ta. La desconectó o la desenchufó, por decirlo así. Ahora en el circuito se no está viendo nada, ¿no? Se no está viendo nada. No está viendo nada. Lo que pasa es que en la fuente de corriente, digamos que apagarla da el mismo efecto que desconectarla, ¿no? Apagarla da el mismo efecto que desconectar la fuente de corriente, porque la fuente de corriente apagada es 0 amperes, circuito abierto. Al desconectarlo, circuito abierto, ¿sí? Pero entonces el efecto se nota más en la fuente de tensión. Mire que aquí se te está dejando circuito abierto, ¿no? Se está dejando aquí el circuito abierto. En desconexión. Y cuando la apaga, pues es un corto. Para el circuito de la figura determina el equivalente Thevenin y el equivalente Norton visto entre los puntos A y B, ¿no? Visto entre los terminales A y B. Entonces, vamos a proceder, ¿sí? Sí, vamos a proceder para el cálculo del B de Thevenin, ¿no? ¿Sí? Cálculo entonces del B de Thevenin. Inicialmente vamos a calcular el B de Thevenin, vamos a ver qué sucede con el B de Thevenin. ¿Listo? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es el cálculo de B de Thevenin. Entonces, recordemos el principio de linealidad, ¿sí? Entonces, bueno, primero yo puedo suponer voy a poner el B de Thevenin y puedo suponer la polaridad del B de Thevenin como yo quiera. Entonces voy a poner más arriba y menos abajo, ¿sí? Como por ser tradicionales, ¿sí? Pero recuerden que con el principio de linealidad es que el B de Thevenin yo lo puedo expresar como ¿quién? Una constante por F, donde F ¿quién es? Es el valor de la fuente independiente, ya sea de tensión o de corriente. Y eso aquí es una constante. Por el principio de linealidad, ¿no? Por el principio de linealidad. Pero pregunta del millón. ¿Y las fuentes independientes dónde están acá? ¿Hay fuente independiente acá? Solo mire que esto se expresa en función de la fuente independiente, de las dependientes no, de las dependientes no, ¿sí? De las dependientes no. Pero no hay fuentes independientes. La cuestión aquí es como, aquí no hay fuentes independientes, ¿sí? Aquí no hay fuente independiente. Entonces, ¿cuánto valdría para nosotros este F si no hay fuentes independientes? 0. Cero. Cero. Entonces, en teoría, el B de Thevenin
a ser igual a K por F, pero entonces esto va a ser 0 porque no hay fuentes independientes. No hay fuente independiente. Entonces, palabra más, palabra menos. El B de turning es igual a 0 volts. El B de turning es igual a 0 volts. Y como consecuencia, al mismo tiempo, se van a dar cuenta que va a pasar exactamente lo mismo cuando yo quiera calcular la corriente de Norton, ¿no? Va exactamente lo mismo, porque cuando yo haga el corto y yo digo que la corriente de Norton es una constante por la fuente, entonces, ¿pero cuál fuente? Seguimos con el mismo problema. No hay fuente independiente. No hay fuente independiente. Si me va a entender, si hacemos el corto para hacer el cálculo de la corriente de Norton, pues vamos a encontrarnos con lo mismo exactamente. La corriente de Norton es una constante de la fuente, de DF es la fuente independiente, pero no hay fuente independiente. Entonces, en conclusión, esto también, yo puedo decir que el I de Norton, vuelvo y juega, es otra constante, voy a poner una constante A por el valor de la fuente, o esto es constante, pero no hay fuentes. Esto es 0. Entonces, ¿cuánto vale el I de Norton? 0 amperes, ¿sí? 0 amperes. Entonces, la cuestión es que aquí el R de Thevenin, en función de estos dos, va a quedar B de Thevenin sobre I de Norton. ¿Sí? Pero entonces, esto no tendría mucho sentido, ¿no? Porque estoy dividiendo 0 sobre 0, ¿no? Eso no tendría mucho sentido porque estoy dividiendo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, primera conclusión para circuitos de este tipo que solo tienen fuentes dependientes. O, eso es circuito sin fuentes independientes, o también lo llaman circuito inactivo. Circuito inactivo. Entonces, imagínense que esto acá es una fuente dependiente. La fuente dependiente depende pues de la fuente independiente. Por ejemplo, esto puede amplificar o desamplificar una señal de tensión, ¿sí? Esto puede amplificar o desamplificar una señal de tensión, ¿no? Eso puede amplificar o desamplificar una señal de tensión. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a amplificar o desamplificar? Como cuando se aumenta el volumen con el control remoto, ¿no? El botoncito del más lo que hace es amplificar la señal, es decir, aumentar el volumen del televisor, y el menos pues desamplifica. Pero el control remoto no funciona, y eso es como una fuente dependiente, ¿no? Una fuente dependiente, pero el control no funciona sin las pilas, ¿no? Sin las pilas no funciona el control remoto, entonces es la misma lógica, ¿no? Entonces es como la misma lógica, ¿sí? Es la misma lógica. Entonces, ¿qué procede? Entonces, ¿qué Profe, procedería? Señor. en el anterior ejercicio, cuando usted buscaba el B de Norton, lo que hizo fue poner ese, Ahí veo un corto. y aún así analizándolo con ese corto le va a dar 0. ¿Eso es lo que usted intenta decir? No. Bueno, aquí no va a dar 0 el corto, ¿no? Porque hay fuentes independientes. Y lo que No, quiero me decir refiero aquí, al de ahorita, sí, a sí, sí, este. sí. Sí, claro, porque usted pone el corto y el circuito no tiene fuente y mire, yo vuelvo y hago lo mismo, ¿sí? Pero no hay fuente, ¿sí? No hay fuente, ¿sí? No hay fuente. Entonces es imposible calcular I de Norton acá. Y si hago la relación B de Thevenin sobre I de Norton, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Si hago la relación B de Thevenin sobre I de Norton no tiene sentido porque me va a dar 0 sobre 0. Pero lo que entonces, esto de acá, entonces, ¿qué? Pero entonces miren lo siguiente. Entonces miren lo siguiente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es conectar una fuente de excitación. Entonces lo que voy a hacer es conectar una fuente de excitación. A ver qué sucede si yo conecto la fuente de excitación. En el anterior le hicimos de tensión, ¿no? En el anterior le hicimos de tensión. Entonces aquí le hicimos de tensión, entonces aquí la vamos a poner la anterior le hicimos de corriente, aquí la vamos a hacer de tensión. Entonces vamos a ver qué nos da la relación B de excitación sobre I de respuesta. El B de excitación le va a poner un volt, ¿sí? Le va a poner un volt, ¿sí? Le va a poner un volt. Entonces lo que me interesa es saber quién es B de excitación sobre I de respuesta. Que me va a dar esto, ¿sí? Entonces listo. Al saber que B de excitación es un volt, pues eso es un volt. ¿Sí? Eso sigue dándome un volt, ¿sí? Y si hago un LBK acá,
¿sí? Y si hago una leve acá, ¿qué voy a obtener? Menos 1, menos 4x, menos 4x, igual a 0, entonces bx, ¿cuánto me va a dar? Menos 1/8, ¿cierto? ¿Cierto? Menos 1/8. Pasa el 1 para el otro lado, me quedaría menos 8x y menos 1/8. Menos 1/8. Menos 1/8. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, yo sé que por aquí baja una corriente. Voy a llamarla I sub 1. Y aprovechando esa polaridad, ¿no? Aquí hay una otra corriente que se llama I sub 2. Entonces, I sub 1, por ley de Ohm, ¿cuánto es? 1 volt sobre 3 medios de la resistencia, ¿no? Por ley de Ohm, ¿no? Entonces, la corriente me está dando 2/3 de ampere, ¿cierto? Eso por ley de Ohm. Y a su misma vez, con la misma ley de Ohm, calculo I sub 2. ¿I sub 2 quién es? La tensión, que es 4 de su X. Dividido entre la resistencia, que es 4. Entonces es lo mismo que decir 4 por menos 1/8 sobre 4, es decir, menos 1/8 de ampere, ¿no? Menos 1/8 de ampere, ¿sí? Y ahora si hago un leak acá, en este nodo, por ejemplo, ¿sí? Voy a llamarlo, bueno, que es el mismo nodo A realmente, ¿sí? Que es el mismo nodo A realmente. Perdón. Que es el mismo punto A. ¿Qué pasa si yo hago un leak en A? La que entra igual a la que sale. Entra y es respuesta. Entra y 2 y sale y sub 1. Es lo mismo que decir entonces, entra y de respuesta, que, bueno, y de respuesta que no la conozco realmente, más i sub 2 que es menos 1/8, y eso tiene que ser igual a i sub 1. ¿I sub 1 cuánto es? 2/3. Entonces, ¿cuánto da i de respuesta? Entonces, ¿cuánto no da i de respuesta? Entonces sería 2/3 más 1/8, ¿eso cuánto es? 2/3 más 1/8, ¿eso cuánto da? 19/24 24. 19 sobre 24 amperes. Entonces, ese resultado aquí que me está dando, ve excitación que le puse 1. Y aquí me faltó I de respuesta, ¿no? I de respuesta. I de respuesta que me dio 19 sobre 24. Entonces esto me está dando 24 sobre 19. Y esto sería ohms. Entonces, en teoría, esto de aquí me está dando un R de Thevenin. Un R de Thevenin. Entonces, palabra más, palabra menos. Si yo quiero, por ejemplo, representar eso como un, voy a utilizar el equivalente de Thevenin. Si yo quiero representar eso como un equivalente de Thevenin, ¿qué está sucediendo? Listo. B de Thevenin, ¿no? B de Thevenin. Amigos, 0 volts. Y la resistencia de Thevenin que me dio esto 24 sobre 11. Perdón, 24 sobre 19 ohms. Pero como el B de Thevenin es, entonces el punto E es el punto E. Como B de Thevenin es 0, entonces es lo mismo que decir un corto. Entonces, básicamente, el equivalente de Thevenin, diciendo los puntos A y B, eso es una resistencia de Thevenin, que vale 24 sobre 19. Y lo mismo con el equivalente de Norton, ¿no? Lo mismo con el equivalente de Norton. Lo mismo con el equivalente de Norton. Usted tiene fuente de corriente. ¿Cierto? Usted tiene fuente de corriente. ¿Cierto? Y de Norton. Y si usted tiene R de Thevenin, pero el I de Norton es 0. El I de Norton es 0. Y una corriente 0 es circuito abierto. Entonces, básicamente, eso acá va a quedar como circuito abierto. El R de Thevenin entre los puntos A y B. Entonces, por ende, al final, eso al final me vuelve y lo veo como una resistencia de los puntos A y B, que vale, bueno, R de Thevenin, que ya saben cuánto vale, ¿no? Que ya saben cuánto vale. Entonces, conclusión.
Cuando el circuito solo tiene fuentes dependientes y resistencia, entonces digamos que eso es un circuito que solo tiene resistencias y fuentes dependientes, o circuito inactivo también, que lo llaman así. El BT, aquí no hay forma de calcular BT ni idea Norton, ¿no? Usted puede dar BT ni idea Norton, ¿sí? Usted no va a tener BT ni idea Norton. Y como el BT ni el Norton va a ser 0, entonces el RTI no lo puede calcular con esa relación, ¿sí? No lo puede calcular con esa relación porque el BT y el Norton dependen de las fuentes independientes. Pero sí puede calcular, ver esto, usted sí puede, ese circuito así inactivo lo puede reducir de todas formas, ¿no? Entonces no quiere decir que ese circuito inactivo no lo pueda redibujar de otra forma. Sí lo puede redibujar. Lo que pasa es que lo que le va a quedar un circuito de ese estilo al final su equivalente a T es la resistencia de T, ¿sí? Este tipo de circuito lo que va a quedar al final es una resistencia solamente. ¿Y cómo calcula entonces la resistencia? Solamente tiene una opción. Entonces para este caso solamente tiene una opción. Entonces solamente puede calcular el R de Thevenin con la fuente de excitación, ¿no? Entonces solo puede calcular el R de Thevenin con el método de fuente de excitación. No puede aplicar eso porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? 0 sobre 0, ¿no? Entonces, lo que lleva a pensar, ¿será que entonces cuando tengo un circuito inactivo o de resistencia y fuente dependiente, yo no puedo reducir esto a alguito? Listo, yo sé que no puedo tener la fuentecita, pero no puedo reducir esto a alguito. Sí, claro, se lo va a reducir, pero va a quedar una resistencia solamente, ¿no? Va a quedar una resistencia solamente. Va a quedar una resistencia. Tanto su equivalente de Thevenin como su equivalente de Norton, al final lo que se sabe no es una resistencia. Lo que se sabe no es una resistencia. Y esa resistencia solo se puede calcular con el método de excitación. Un error sería aquí aplicar este método acá, porque es que miren, ¿a qué me refiero este método acá? El que a calcular el RDT a partir de la resistencia equivalente. Miren que la resistencia equivalente es un problema de resistencia, solamente tengo resistencias. Solo tengo resistencias, ¿sí? Entonces, ya, yo no puedo ponerme a decir que, bueno, estas dos resistencias, haciendo transformaciones de fuentes, al final estas dos resistencias la vuelvo una sola y la resistencia que me quedo es el RT, y no, eso sería un horror grotesco decir eso, ¿no? Porque para que usted haga reducción de resistencia es que solamente hayan resistencia, la fuente dependiente no, porque mire que la fuente dependiente está aportando ahí en la resistencia equivalente, ¿sí? La fuente dependiente aporta en la resistencia equivalente. Entonces, por ejemplo, si usted hace aquí la transformación de fuente, la carga esta y esta en paralelo, y decir que el paralelo de 4 con 3 medios me da el RT, sería un error grotesco, ¿sí? Sería un error grotesco ahí. Porque la fuente dependiente también, mire, la fuente dependiente está trabajando aquí y me está aportando de RT también, me está aportando en el valor de RT, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Este concepto de ahora del máxima transferencia de potencia, ¿sí? De máxima transferencia de potencia, ¿sí? Un concepto bastante interesante en el cual enuncia lo siguiente, ¿sí? Ya, usted tiene un circuito lineal cualquiera, ¿no? Usted sabe que esto de acá, se me olvidó encerrarlo. Usted sabe que esto de acá, ¿sí? Con un color más bonito. Esto de acá, circuito lineal, ¿sí? Circuito lineal. De pronto arreglar esto acá, listo ya. Eso que está encerrado aquí en amarillo es un circuito lineal, ¿sí? Y recuerden que cualquier circuito lineal, sea el que sea, cualquier circuito lineal, sea el que sea, se lo puede representar como un equivalente de Thevenin. Puede ser el circuito bien grande, bien feo, o con muchas mallas, con muchos nodos, son muchas interconexiones, ramas, pero al final lo puede volver esto. Al final lo puede volver eso entre dos puntos de interés, dos puntos A y B de interés, ¿no? Pero ahora resulta que de circuito lineal le conecta una resistencia Rx. Y esa resistencia Rx, esa flecha quiere decir que es variable, puede tomar el valor que usted quiera, ¿sí? Un potenciómetro, por ejemplo. Eso usted puede darle el valor que usted quiera, ¿sí? Entonces, vamos para empezar, vamos a calcular la potencia Rx, ¿no? Vamos a calcular la potencia Rx. ¿Sí? Entonces la pregunta es, primera pregunta inicial de esto es calcular la potencia Rx. Y que la potencia Rx inicialmente me quede como una función pues de los parámetros del circuito de Thevenin, es decir, B Thevenin y R Thevenin. B Thevenin y R Thevenin. Entonces, por ejemplo, fácilmente yo puedo calcular una tensión aquí que lo voy a llamar B sub X y aplicando un divisor de tensión digo que pues B sub X
es igual al B Thevenin por Rx sobre la suma de las dos resistencias. Sobre la suma de las dos resistencias, Rx más R Thevenin. Y entonces la potencia en función de la resistencia y la tensión, ¿quién es? B sub X al cuadrado sobre Rx, ¿no? B sub X al cuadrado sobre Rx, ¿sí? Entonces lo mismo que decir que la potencia Rx va a ser igual a esa expresión de acá, esa expresión de acá, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado por 1 sobre Rx. Por lo que entonces me va a quedar finalmente que la potencia Rx, la potencia en Rx va a ser igual a ¿quién? Btn al cuadrado por Rx, ¿sí? Porque eso quedaría al cuadrado con ese se me cancela 1 sobre, ¿sí? Sobre Rx más Rtn al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Obtuvimos la expresión de la potencia Rx, ¿no? Obtuvimos una expresión de la potencia Rx, ¿sí? Pero esa potencia Rx, ¿de quién estaría realmente siendo función, no? Esto de acá, ¿de quién estaría siendo realmente función? Listo. Dijimos al final, inicialmente que la potencia Rx la queríamos ver como una función de Btn y Rtn, ¿sí? Pero a su misma vez está apareciendo Rx, ¿no? Entonces a su misma vez, vamos a corregir esa expresión, está apareciendo Rx, ¿sí? Y pues tiene sentido. Pero miren, Btn es un valor que se calcula, un valor numérico, un valor constante. Y Rtn es otro valor numérico constante. Aquí el único valor que está cambiando, que voy a hacer cambiar es Rx. Hay que decir que la potencia de Rx es realmente una función de Rx. Esto lo puedo ver como f de Rx, ¿sí? La potencia Rx es una función de Rx, porque Rx es el único valor que está variando, ¿no? El único valor que está variando. Entonces voy a hacer un problema de optimización acá, un problema de optimización. Voy a mirar qué condiciones se tienen que cumplir para yo poder hacer que la potencia que se consuma de Rx sea máxima. Entonces para eso, recuerden lo siguiente, voy a hacer que la derivada de la potencia Rx en función de Rx. Primero voy a calcular la derivada. ¿Sí? Primero voy a calcular la derivada. ¿Sí? ¿Y esta es la derivada de qué? Esta es la derivada del cociente, ¿no? Si usted tiene f sobre g, se quiere hacer la derivada de f', de f sobre g, ¿sí? Sí, si usted quiere hacer la derivada de la derivada, perdón, sí, la derivada de una división, va a ser igual a ¿quién? ¿Cómo es esto del tema de la derivada del cociente? ¿Quién se acuerda? Entonces, esto de aquí sería f, ¿no? Esto de acá sería f. Y esto acá sería g, ¿no? ¿Sí? Esto de arriba sería f y esto de abajo sería g. Entonces, f'. F', ¿quién sería? Pues F h al cuadrado. ¿Sí o no? Por g, ¿sí? Por g. G, ¿qué sería? Rx más Rtn al cuadrado menos, creo que me va a quedar sin espacio. G'. G', ¿quién es? 2 Rx más Rtn. Sí, voy a correr eso un poquitico más. Por f. F que es Btn al cuadrado. Por Rx, ¿cierto? Eso la considero un poquito más largo. Bueno, de pronto, Profe, señor. donde puso dos paréntesis Rx más R de Thevenin, ahí no se multiplica luego fuera por La Rx interna. de nuevo. Por la interna. La interna sería 1. ¿Sí? Por la interna sería 1. Profe, la interna no sería RT porque estamos derivando en términos de Rx. La derivada interna, eso no sería más bien 1 porque la derivada una constante, ¿cuánto es? 0. ¿No sería así? Ah, sí, es que es una suma, Yo Es pensé una que suma, no. ¿no? Y RT y una constante Rx, pues sería la, sí. Pues, entonces, bueno, me queda eso de acá. Me queda eso de acá, muchos me están pegando a confundirse. No mentiras. Esto por esta vaina al cuadrado, es decir, me va a quedar Rx más
R de Thevenin, pero ahora a la 4. ¿Sí? A la 4. ¿Sí? A la 4. Entonces, esta es la derivada, ¿no? Ya esta es la derivada, ¿sí? Esta es la derivada. Entonces, los problemas de optimización, para usted lo que va a calcular son puntos críticos, ¿sí? Para calcular los puntos críticos, los problemas de optimización, lo que nos dijeron en cálculo es que listo. Para calcular esos puntos de inflexión, la derivada igual es el a 0, ¿no? La derivada igual es el a 0, es decir, usted agarra esta expresión de acá, e igual el a 0. ¿Cuál es la condición de que eso es igual a 0? Esto aquí ya me deja importar, ¿sí o no? Sí. Lo de abajo ya no me interesa. Lo de abajo ya no me interesa. Entonces, hasta luego. ¿Sí? Lo de abajo se perdió. Chao. Segundo. Miren que aquí yo tengo de Thevenin al cuadrado y de Thevenin al cuadrado. Lo puedo factorizar, lo pago para el otro lado y se fue. Y se fue. ¿Sí? Entonces me va a quedar Rx más R de Thevenin al cuadrado menos 2 Rx más R de Thevenin por Rx igual a 0. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Desarrollemos. Rx al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, Rx por R de Thevenin más R de Thevenin al cuadrado menos 2 veces Rx al cuadrado, ¿cierto? Rx por Rx menos 2 R de Thevenin por Rx, ¿sí o no? Profe, ¿sería un error ahí factorizar uno de los Rx más R Thevenin? Oiga, sí, ¿no? Podríamos haber factorizado y queda más fácil, ¿no? Bueno, hagamos la factorización, sí. Bueno, ya que ya lo desarrollé, está. Pero no, sí está muy bien, o sea, divido todo entre este y esto, me va a quedar más fácil. Oiga, sí, hagámosla fácil. Es decir, si yo factorizo, me va a quedar, sí, tiene toda la razón. Rx más R de Thevenin menos 2 Rx, uy, sí, más fácil. Igual a 0, ¿sí? Sí, solamente dividí entre este término, ¿no? Dividí entre este término. Divido entre este término, me queda 1 y aquí me queda un término y aquí me queda 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión de acá? Que R de Thevenin es igual a Rx, ¿sí? Ese es el punto crítico, ¿no? Ese es el punto crítico. Ese es el punto crítico, ¿sí? Si yo me pongo a mirar esta función, en el cual yo tengo la potencia de Rx en función de Rx, esa función se comporta de la siguiente manera, ¿no? Esa función se comporta de la siguiente manera. Viene, hace esto, y luego va y baja, hasta hacerse 0. Yo no voy a graficar, ¿sí? Yo no voy a graficar, uno dice, bueno, yo puedo graficar de aquí para adelante, de aquí para atrás, ¿no? Pero obviamente la potencia no es negativa, esa es convección pasiva, ¿no? Yo voy solamente a graficar esa parte que la potencia no es negativa, ¿no? Y esta es convección pasiva. Entonces, solo me queda un punto de inflexión acá, un punto de inflexión acá. Y ese único punto quiere decir que lo único que yo tengo aquí es un máximo, ¿no? Aquí tendría una P máxima. Entonces, quiere decir que esto de aquí es un máximo, ¿sí? Quiere decir que esto de aquí es un máximo. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado de acá? ¿Qué quiere decir este resultado de acá? Que esta resistencia Rx va a extraer la máxima potencia de este circuito lineal, o sea, de este amarillo. Ese Rx va a extraer la máxima potencia de este circuito amarillo cuando esa resistencia se ajusta exactamente al mismo valor del R de Thevenin. Si esta resistencia Rx, yo le doy un valor, o sea, yo le empiezo a variar, le empiezo a dar valorcitos, le doy valorcitos. Y ese valor coincide con el R de Thevenin, voy a tener la máxima potencia posible que esta pueda consumir, ¿no? Esta puede consumir o que le extrae este circuito, ¿no? Que le extrae ese circuito, ¿no? Que le extrae ese circuito, ¿sí? ¿A qué me refiero que le extrae ese circuito? Si nosotros hacemos el Telegram, ¿sí? Voy a hacer en amarillo lo que es en amarillo. El Telegram dice que la sumatoria de potencia me tiene que ir igual a 0. Voy a hacer convección pasiva, quiere decir que este va a ser negativo. Tengo la potencia de la fuente. Ahora es más la potencia de R de Thevenin más la potencia de Rx igual a 0. Entonces, ¿a qué me refiero yo que le extraiga la máxima potencia? Es que esto, la máxima potencia del circuito, ¿no? La máxima potencia del circuito no es la que le saque la fuente, ¿no? Porque pues, sí, lo que le saque la fuente no es lo que se pierde acá, ¿no? Lo que le saque la fuente no es lo que se pierde acá, ¿no?
Porque la potencia de la fuente es la suma de las dos, ¿no? La suma de las dos. Entonces la potencia de la fuente es la suma de estas dos potencias, ¿no? Pues la única general, la única que consume. Entonces, a lo que me refiero es que les traigo la máxima potencia del circuito. Es decir, la potencia de la fuente menos lo que se pierde acá, ¿no? Porque mire que la PRX, si yo despego aquí, ¿quién es? Pues la potencia de la fuente menos la potencia de RT, ¿sí? Lo que les traigo es el circuito, ¿no? El circuito lineal. Pero esa potencia va a ser máxima, esa potencia va a ser máxima cuando este Rx coincida con este RT, es decir, si aquí es RT, yo voy a poderle sacar la potencia máxima a la resistencia, es decir, la resistencia, este valor va a ser máximo, este valor va a ser máximo. Entonces voy a reescribir la potencia máxima, entonces la PRX máxima pues va a ser igual a la potencia Rx evaluada en Rx igual a RT. ¿Eso qué me da como resultado? ¿Y eso qué me da como resultado? Pues me da como resultado lo siguiente, rápidamente. Btn al cuadrado. Si Btn al cuadrado. Eso va a ser RT, esto va a ser RT, Rx y va a ser RT, aquí va a tener 2 RT al cuadrado, es decir, 4 RT al cuadrado, con eso me cancela, entonces me va a quedar 4 RT. 4 RT. Entonces, esa es la expresión de la potencia máxima de la resistencia Rx. ¿Sí? Esta potencia máxima acá, este valor de aquí, ¿quién es? Pues Btn al cuadrado sobre 4 RT. Sobre 4 RT. Entonces, ¿cuándo extraigo yo la máxima potencia? ¿Cuándo es decir, cuándo esta resistencia extrae la máxima potencia del circuito? Pues cuando esa resistencia Rx coincide con el valor de RT. Cuando estos dos valores son iguales, la potencia que yo le saque a ese señor va a ser máxima, ¿sí? Va a ser máxima, ¿sí? Va a ser máxima. Considera el circuito de la figura. Considera el circuito de la figura. Bueno, este es un ejercicio del taller medio, ¿listo? La resistencia RC, la resistencia de carga RC se ajusta de tal manera que consuma la potencia máxima del circuito, ¿no? Bajo estas condiciones determine el valor de la resistencia RC y si la potencia máxima es de 54 watts, calcula el valor de I sub 0, ¿no? Calcula el valor de I sub 0. Entonces vámonos a la parte A. RC está conectando los terminales A y B, ¿cierto? Entre los terminales A y B. De aquí, y de aquí para acá, o sea, de aquí hacia allá, ¿qué está yendo RC? En los terminales A y B, donde está conectada. Un circuito, lo voy a encerrar. Un circuito lineal. ¿Sí? Aquí yo tengo un circuito lineal. ¿Cierto? Entonces, RC está conectado a un circuito lineal y ese valor de RC va a ser tal que le va a sacar la máxima potencia a ese circuito. Pero entonces, la cuestión es la siguiente. Cualquier circuito lineal, entonces recuerden lo siguiente, ¿no? Cualquier circuito lineal, ¿cómo lo puedo representar? ¿Sí? Cualquier circuito lineal lo puedo representar ¿cómo? Bueno, el equivalente de Kevin. Un equivalente de Thevenin. ¿Sí? Eso que está en amarillo, lo puedo volver así. Lo que está viendo la resistencia, ¿no? Lo que está viendo la resistencia. ¿Sí? Entonces aquí estaría viendo RC. De aquí en adelante, el RC tiene dos versiones. O puede ver todo este circuito grandote o lo puede ver más fácil. Cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces aquí yo tendría el B-Thevenin y un R-Thevenin. Entonces, palabra más, palabra menos, cualquier circuito de lineal no puedo volver un equivalente de Thevenin. Sea lo que sea, ¿sí? Sea lo que sea. Incluso puede ser una caja negra. Yo no sé ni siquiera qué hay adentro. Pero si me dicen que circuito lineal, bueno, yo sé que no hay adentro, pero sé que lo puedo ver así, ya dependiendo de qué información me da, ¿sí? Entonces, para que RC le extraiga la máxima potencia del circuito, ¿qué condición se debe cumplir? Para que la potencia RC sea máxima, ¿qué se tiene que Tiene que cumplir? ser igual a RT. RC tiene que ser igual a RT. Entonces, palabra más, palabra menos, lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular el RT.
¿sí? La parte A lo que me está pidiendo es calcular, perdón. La parte A lo que me está pidiendo es calcular el R de Thevenin. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es calcular el R de Thevenin, ¿sí? El R de Thevenin, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, digamos que por ahora yo no tengo el valor de I sub 0, ¿sí? Por ahora yo no tengo el valor de I sub 0. Yo podría hacer, bueno, recuerden que para ese caso en particular yo puedo hacer B de Thevenin sobre I de Norton. Sí, yo puedo hacer B de Thevenin sobre I de Norton, pero por ahora yo no tengo el valor de I sub 0. Entonces, como yo ¿Mejor no... sería pagarla? A eso iba. Entonces, como yo no tengo el valor de I sub 0 y para no complicarnos un poco con eso, entonces vamos a aplicar el siguiente método. Entonces, apagar fuente independiente. ¿Listo? Voy a apagar fuente independiente. Entonces, la fuente de corriente, ¿cómo se apaga? O mejor dicho, ¿cómo se vuelve la fuente de corriente cuando se apaga? Circuito abierto. Circuito abierto. Porque ¿cómo se apaga? Poniendo el botón de apagado. Entonces, listo. Circuito abierto. Entonces, es decir, que esa fuente de I sub 0, I sub 0 tomó un valor ahora de 0 amperes. Segundo, recuerden lo siguiente. Es el equivalente de Thevenin visto por RC. Necesito el equivalente de Thevenin visto por RC. Es decir, que RC lo voy a ignorar, ¿sí? Yo RC lo voy a ignorar por ahora. ¿Sí? Yo RC lo ignoro, no lo voy a tener en cuenta en mis cálculos, ¿sí? Que recuerden eso, ¿no? Que RC no entra en mis cálculos. Porque el R de Thevenin visto por RC, básicamente lo que me está diciendo el problema. No es, listo, el R de Thevenin, pero el R de Thevenin, ¿de qué circuito? Es el R de Thevenin visto por RC, pero RC está viendo ese circuito que está aquí en adelante. Es decir, RC yo no lo tengo en cuenta, yo lo desconecto, ¿sí? Yo a RC, ¿sí? Yo a RC, entonces para calcular R de Thevenin, o el equivalente de Thevenin completo, ¿no? El equivalente de Thevenin, ¿sí? El equivalente de Thevenin visto por RC, pues debo desconectar. Oh, eso sí es desconectar. RC. Palabra más, palabra menos. No tenerlo en cuenta en los cálculos. No tenerlo en cuenta en los cálculos. ¿A qué me refiero yo a los cálculos? Del B de Thevenin y de Norton, todo lo que usted quiera, ¿sí? Es decir, que RC no existe para mí. Entonces yo lo desconecto. Al desconectarlo, eso me quedaría un circuito abierto, ¿no? Al desconectar esto me queda ese circuito que está acá, ¿no? Ese circuito que está acá, ¿no? Ese circuito que está acá, ¿sí? Al desconectarlo. Ahora, apago fuentes independientes. ¿Y qué caso creen que es este? Ese es el caso que tienen, fuente independiente y dependiente. Entonces, aquí yo no puedo hacer la gracia, ¿sí? Aquí yo no puedo hacer la gracia de ¿qué? De empezar a reducir resistencias, ¿sí? Yo no puedo empezar a hacer la gracia de empezar a reducir resistencias, ¿sí? Y no puedo hacer esa gracia. Bueno, voy a empezar a reducir resistencia y el RT me la resistencia reducida, no, porque hay fuentes dependientes. Entonces aquí sí o sí me toca apagar fuentes independientes y conectar fuente de excitación. ¿Sí? Y conectar fuente de excitación. Entonces, ¿qué fuente de excitación vamos a conectar ahí? De tensión y de corriente. ¿Qué fuente de excitación conectamos ahí? De tensión. Bueno, dieron de tensión, listo. Hagámosle caso al público. De excitación. Profe, pero cualquiera de los dos no daría lo mismo o... Sí, cualquiera de los dos, solamente pues yo pregunté, me dieron Ah. de excitación. ¿Cuánto le ponemos? ¿Cuánto le ponemos? 1. Uno. Bueno, un volt. Un volt, ¿listo? Y tenemos que calcular esa corriente de respuesta. Entonces, como para repasar métodos, ¿sí? Como para repasar un par de métodos que vamos a aplicar y para no estar haciendo rayones y rayones de circuito. O sea, yo puedo reducir esto, todo bien elegante, pero entonces vamos a repasar mallas. Listo, aquí tengo esa corriente de malla, tengo esa corriente de malla y tengo esa corriente de malla.
Esa aquí la voy a llamar I sub 1. Esa aquí la voy a llamar I sub 2. Y esa pues obviamente va a ser I sub R, la I de respuesta. ¿Sí? La I de respuesta. Y la vamos a hacer por el método rápido, ¿no? Entonces, la malla I sub R. Menos 1. O bueno, I sub R por toda la resistencia que pasa I sub R. I sub R pasa por 2. Entonces sería 2 I sub R. Menos las que se comparten, ¿no? Entonces sería, está entre esta malla y esta malla. Entonces sería con I sub 2. Entonces menos 2 I sub 2. Menos 2 I sub 2. Ahora si la fuente interveniente es menos 1 igual a 0, entonces pasa para el otro lado. Entonces es igual a 1 y tenemos la primera ecuación. ¿Sí? La primera ecuación. La malla I sub 2. La malla I sub 2. Entonces, I sub 2 por toda la resistencia que pasa I sub 2. I sub 2 pasa por 2, por 2, por 2 y por 4. Es decir, 2 y 2 son 4 y 4, casi me sale. 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. 2 y 2 son 4 y 4 son 8 y 10, ¿sí o no? Eso. Casi. Menos con las que se comparten. Entonces, esta de aquí con esta malla acá, entonces sería menos 2 y sub 1. Menos 2 y sub 1 no hay fuente independiente, listo, igual a 0. Segunda ecuación. Profe, ahí también no se restaría la del I sub R. Ay, también, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Menos, por aquí, aquí comparte con ese y también comparte con ese aquí. Muy bien, menos 2 I sub R. Bien, perfecto. La malla I sub 1, por todas las que pasa la malla I sub 1, pasa por 4, por 2 y por 4, o sea, 6 I sub 1. Menos esa acá que sería 2 I sub 2. 2 I sub 2, ¿no? Ahora fuente dependiente, menos 4 de su X. Igual a 0. Entonces tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas, pero miremos acá esto. Miremos acá esto. I sub 2 pasa por acá, ¿no? Entonces la ley de Ohm, entonces de aquí yo digo lo siguiente, ley de Ohm. Digo que B sub X es igual a 4 I sub 2, ¿no? Ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Entonces me va a quedar B sub X menos 4 I sub 2 igual a 0, ¿no? Igual a 0 y tenemos la cuarta ecuación. Ustedes meten ese sistema de ecuaciones en un solucionador de ecuaciones online y me regalan el valor de I sub R. Entonces, el compañero nos acaba de decir que hizo R, ¿sí? Que hizo R, metiendo el sistema de ecuaciones, solamente me interesa hizo R, le dio 1 ampere, ¿sí? Le dio 1 ampere. Sí, Sí, profe, eso me dio igual. le dio Sí, 1 a mí ampere. también, profe. Entonces, digamos que, bueno, los demás resultados no me interesan como tal porque me interesa es conocer ese I de respuesta. Ahora sí. R Thevenin, ¿sí? R Thevenin va a ser igual a quién? R Thevenin va a ser igual a quién? Esto, a B A excitación, 1. sobre I de respuesta, B excitación que es 1, y de respuesta que es 1, entonces muy bien. R Thevenin es igual a un ohm. Entonces, la parte A que me dice, calcula el valor de RC de tal manera que extraiga la máxima potencia. Listo, entonces RC tiene que ser igual al R de Thevenin y también tiene que ser igual a un ohm. También tiene que ser igual a un ohm. Y tenemos la respuesta a la parte A, ¿no? Y ya tenemos la respuesta a la parte A. Entonces, me dice, si la potencia máxima es 54 watts, calcula el valor de I sub 0, ¿no? Si la potencia máxima es de 54 watts, calcule I sub 0. Entonces, recordemos la expresión de la potencia máxima, ¿no? Entonces, la potencia máxima está definido como ¿quién? Beta al cuadrado sobre 4R Thevenin, ¿sí? 4R Thevenin. En lo cual, ¿sí? En lo cual yo ya tengo el valor de la potencia máxima, ¿sí? Y ya tengo el R de Thevenin, ¿sí? Yo ya tengo el R de Thevenin. Entonces, digamos que este problema lo puedo resolver de muchas maneras, ¿no? Yo lo puedo resolver de muchas maneras. Con esta información, ir a un circuito, o sea, hay muchas maneras de resolver eso, ¿sí? Entonces, yo voy a resolverlo por una forma, ¿sí?
Digamos que usted esa ecuación puede sacarle el jugo, todo lo que quiera y venirse para acá al circuito. Entonces miren que la potencia máxima ya me la están entregando, ya tengo el valor del RTN y podría calcular el BTN. Y a partir del BTN, calculo I sub 0. O, que es lo mismo que decir, ¿qué pasa si yo calculo el BTN? ¿Sí? Entonces voy a hacer el cálculo del BTN. Voy a hacer el cálculo de BTN. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero recordar que es la tensión de circuito abierto. ¿Pero con respecto a quién? ¿Sí? Entonces voy a darlo aquí pequeñito para recordar el concepto, ¿no? Entonces, mire, es el cálculo del B de Tenin, ¿sí? Y ese cálculo del B de Tenin sería visto por sería el de acá. Pero recuerden que nosotros sabemos que, es decir, si usted pone aquí el B de Tenin y calcula este B de Tenin, estaría haciendo un error. ¿Por qué? Porque nuestro cálculo de B de Tenin no tiene que incluir RC. No tiene que incluir RC, ¿sí? No lo tiene que incluir. ¿Sí? No lo tiene que incluir porque usted recuerde que está calculando el equivalente de Tenin visto por ese señor, ¿sí? Necesita el equivalente de Tenin visto por ese señor, porque si usted calcula el B de Tenin de ese problema acá, usted lo que está obteniendo es este equivalente de Tenin. Así tal cual. Es decir, aquí ya no estaría RC conectado, ¿sí? ¿Sí? Aquí ya no estaría RC conectado, entonces este B de Tenin es totalmente, este B de Tenin sería sería totalmente diferente al B de Tenin que yo voy a calcular quitando la resistencia, ¿no? Es decir, ignorando ese señor que está acá. Es decir, que mi cálculo del B de Tenin, recuerden que como estoy calculando el equivalente de Tenin visto por RC, tengo que ignorar a RC, asumir que no existe. Y asumir que nunca existió, simplemente la desconecté. ¿Sí? Simplemente la desconecté. Y miren que tengo que calcular es el B de Tenin acá en ese circuito. Y bueno, lo estoy suponiendo así, ¿no? Yo también lo puedo haber supuesto al revés, no hay ningún problema. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Calcularlo acá, no de aquí, ¿no? Entonces recuerden la diferencia, porque aquí si me da un equivalente de Tenin, de aquí que va a tener un equivalente de Tenin. Ah, bueno, el mismo acá no, pues me dos veces. El que me va a dar acá es un equivalente de Tenin que está conectado a RC. Y este B Tenin de acá, voy a poner aquí B Tenin prima. Asumiendo que ese B Tenin de aquí es diferente a ese, ¿no? Es decir, el B Tenin prima es diferente al B Tenin. Totalmente diferente, ¿no? ¿Claro para todos? Bueno, de aquí en adelante vamos a jugar a las leyes básicas. Y dice así. Por aquí, ¿qué corriente se viene? X sobre 4. B sub X cuarto, ¿no? Quiere decir que por aquí está B sub X medio, ¿cierto? Quiere decir que también aquí está B sub X medio, ¿no? Y lo voy a pintar en azul. Porque toda esa corriente se viene por acá, ¿no? Y con el LBK, mire, BX, aquí sería, entonces, menos más 2BX. ¿Sí o no? Menos más 2BX, ¿sí o no? Porque mire, más y más, esto, 1 más 1, porque es un medio más un medio 1, es 2. Con este menos me da 0. Entonces, mire, 2 y menos 4, me da menos 2, quiere decir que aquí hay 2 B sub X. ¿Qué quiere decir eso? Voy a cambiar de color este. Aquí viene BX medios. ¿Sí o no? Por aquí viene BX medios, ¿sí o no? Por acá sube BX, ¿sí? Por acá sube BX. Entonces, mire que por acá se vendría entonces. Por acá, ¿quién se viene? Aquí entra BX y aquí entra, bueno, iría, más bien se vendría por acá. Aquí entra BX y entra en BX cuarto, entonces se viene por acá. Porque esta entra y esta entra, pues una tiene que salir, no todas entrando. Pues si entra, entraría negativa. Sería 1 más un cuarto, creo que son 5 cuartos, ¿verdad? Señor. Sí, señor.
5 cuartos de Bx. Entonces ahora sí, lic acá. Entonces el lic en el morado. Entra y sub 0. Entra 5 cuartos de Bx. Y sale Bx medios. Entonces, ¿cuánto hay sub 0? ¿Cuánto hay sub 0? Un medio menos 5 cuartos. ¿Eso cuánto es? Menos 3/4. Menos 3 cuartos de B eso. escribe X. Pero a mí, ¿con qué razón me interesaba saber eso? Mire esto. Este punto amarillo acá, ese punto solito acá. Esta tensión es la misma que está acá, ¿no? Esta tensión es la misma que está acá. Entonces, pero están en contrapolaridad. Entonces, simplemente lo que yo puedo decir ahí es que el B Thevenin es igual al menos Bx medios. Págale el LK, menos B Thevenin menos esto igual a 0, pues da lo mismo, ¿no? Sí, digamos que, por si de pronto no lo ven, es el LK de acá, ¿no? Entonces, yo sé que B Thevenin es igual a menos un medio de Bx, pero X, ¿quién es? Menos 4 tercios, ¿cierto? Menos 4 tercios de quién? De sub 0. Entonces, ¿cuánto me queda el B Thevenin? ¿Cuánto me queda el B Thevenin? 2 tercios de sub 0. 2 tercios, ¿cierto? De sub 0. Entonces, P máxima, que es 54, va a ser igual a B Thevenin al cuadrado, que es igual a 2 tercios de sub 0 al cuadrado, dividido entre 4 R de Thevenin y el R de Thevenin que me dio 1. Entonces, ¿cuánto es I sub 0? Profe, el 2 tercios también es al cuadrado, ¿no? Ay, sí, perdón, el I sub 0. Sí, 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 sí. I sub 0 al cuadrado, sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces I sub 0. Entonces I sub 0, ¿cuánto nos da? Sería simplemente 54 por 4, ¿cierto? Dividido entre 4 novenos. Sí, entre 4 novenos. Y eso le sacamos la raíz. ¿Quedaría cuánto? ¿Ahí ¿Cuánto quedaría ahí? Entonces I sub 0 nos da 22.04. Y con eso terminamos el ejercicio.